Ok, vamos a continuar. Lo que entre lo seguiremos mirando. Entonces les decía que los electrones que se comparten y se intercambian son los que están en los orbitales S y P. Y lo hacen de esa forma. Usted ve entonces, es lógico, que el hidrógeno que le sobra uno de verde, se una con un cloro que le falta uno. Pero no solamente eso. Si el cloro se une con el sodio que tiene dos, perdón, con el calcio que tiene dos, por ejemplo, vamos a poner ese calcio. Vamos a poner el calcio que tiene dos, uno que es el negro. Si es con el calcio está en la segunda columna, tiene S2, S2. Y vamos a ponérselo así al calcio. Tiene S2, tiene uno aquí y otro aquí. Bueno, pues se va a unir a dos cloros, porque el cloro nada más necesita uno. Entonces, si ponemos un cloro aquí, este cloro va a unirse aquí con ese y va a tener su otro 7 aquí. Fíjense usted, esto que yo le estoy haciendo a usted es muy simple. Fíjense, este cloro lleva una L acá. Este cloro ya tiene 8 junto con este enlace. Y este calcio tiene 2. Entonces se va a unir aquí con otro cloro aquí. Y este cloro va a tener 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí. Usted ve entonces que ese cloro, cada uno de ellos, de los cloros, ya tienen 8, mire, ese tiene 8 con esta bolita y este también tiene 8 con esa bolita del calcio, con esa bolita del calcio, los dos tienen 8 y 8. ¿Y qué pasó con el calcio? Bueno, el calcio tiene 2 y lo va a regalar. Ahorita le vamos a preguntar por qué lo va a dar. Porque el que tiene muy poco los da. El que tiene mucho lo comparte. El que tiene muy poco lo da. Entonces, como el calcio va a dar esos dos, ese va a parecer este es el calcio, se va a parecer al argón. Ya va a estar igual que el argón, porque él entregó los 2 electrones que tenía. Entonces, esos 2 electrones que tenía él, ya le está, si usted se ve, tiene 8, vamos a coger otra vez el circulito, y este calcio va a tener, vamos a cogerlo aquí para que me lo coja así. Esos 4 que él está compartiendo con esos 2 enlaces ya no son de él, porque el calcio, como nada más tiene 2, él los da. Ya no son de él. El cloro se quedó con ellos. Y el calcio se va a parecer al argón. Entonces usted se da cuenta que un enlace químico es la unión de 2 electrones. Y ese enlace químico siempre va a ser de esos 2 electrones en orbitales S y P. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque los S no van a reaccionar entre ellos. Ahorita lo voy a explicar por qué. Pero siempre va a ser entre S y P. Puede haber entre P y P. Vamos a ver después esos tipos de enlaces. Entonces ya ustedes ven, esto que nosotros vemos acá, esto se llama estructura de Lewis. Lewis fue el que descubrió esa estructura. O sea, vamos a verla acá. Eso se llama estructura de Lewis. Porque Lewis fue el que descubrió eso. ¿Ok? Entonces ustedes se dan cuenta que vamos a explicarle algo de la tabla periódica. Volvemos a la tabla periódica.
perdón, estos electrones que están acá, estos elementos que están acá, ustedes, ahí para allá, de ahí para allá, ¿se recuerdan que son metales? Que dijimos que los metales se oxidan porque dan sus electrones. Bueno, pues estos metales que están aquí, que se llaman metales de transición, tanto dan como reciben. Por eso se llaman metales de transición. Del boro y del aluminio para atrás, siempre dan los electrones. Nunca, nunca van a recibir. Pero estos que son del 4 pueden dar 4 o recibir 4. Esto. Pero estos siempre van a recibir 3. Estos siempre van a recibir 2. Y estos siempre van a recibir 1. Ahora depende con quién se van a juntar. Porque si, siempre la mayoría de las veces se junta un no metal con un metal y forma un tipo de enlace. Y fíjense entonces que dijimos una propiedad que era la electronegatividad, que era la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones de otro átomo. Vamos a decirle, la energía que tiene para quitarle los electrones a otro átomo. Mientras más grande es, mientras más alta es la electronegatividad, más le quita los electrones a los otros, al que tenga menos electronegatividad. Entonces, todos estos tienen electronegatividad, pero los gases nobles no tienen electronegatividad porque no reaccionan. No tienen electronegatividad porque no reaccionan. Entonces, como no van a reaccionar, no tienen electronegatividad. Y dijimos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. O sea, los elementos que están más arriba son más electronegativos. Por lo tanto, estos que están aquí son los más electronegativos de todos. Y este poquito que está aquí son los menos electronegativos de todos. Por lo tanto, la unión entre este y este siempre va a ser fuerte. Fuerte. Porque estos son como lo pueden someter, lo pueden obligar a darle los electrones. Bien, le voy a poner un ejemplo. Si usted entra al cloro, el cloro que está acá, y lo entra en una botella, con uno de cada uno de estos que están acá, de cada uno de estos que están acá. O sea, tenemos el hidrógeno, el litio. Entonces, este tiene 0.7 y este tiene 2.1 de electronegatividad. Si el cloro, usted lo mete en una botella, él va a preferir, el cloro va a preferir el electrón del francio. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es mayor. Porque uno siempre es una ley de la naturaleza. Una ley. Y luego se lo voy a decir con un refrán. Un refrán. No van a excusar la expresión. Porque hay un refrán que dice, el más vivo vive de más perder. El más fuerte, es la ley del más fuerte. La ley del más fuerte dice que el más fuerte va a someter al más débil. El más fuerte le va a quitar al más débil lo que tiene. Y eso se llama, es una ley universal, que se llama la ley de la alimentación universal, una ley. El más fuerte, el más grande se come al más chiquito. El más grande se come al más chiquito. Esa es la ley de la selva. Eso mismo pasa con los elementos de la naturaleza. El más fuerte le quita los electrones al más débil. Y mientras más débil, mejor. O sea, si el cloro se entra en una botella con cualquiera de ellos, va a fumar un cloruro con cualquiera. Pero si está con todo, va a preferir el francio, porque el enlace va a ser más fuerte. Y ese es el más débil de todo. Este es el más débil de todo. Usted no se da cuenta cuando un león le cae atrás una manada de, de cabras o de lo que sea, que ellos le caen atrás. Ellos se fijan cuál es el más débil. Ustedes no se han fijado. Se fijan en el más débil o el que está más indefenso, o el que está más retirado, y a ese le caiga atrás. Y ellos se olvidan de los demás como si no existieran. Le pasan por el lado a otro que lo pueden matar, pero ellos no lo ven, porque ellos van derecho donde el que va, y el que ellos identificaron como el más débil. Eso mismo pasa con los electrones, con los elementos. El flúor, si se junta con cualquiera de estos que está aquí, le va a quitar a sus electrones, con cualquiera, porque es más electronegativo. Pero para él es más fácil con los que están para acá. Entonces, partiendo de ese criterio, se forman los enlaces químicos que pueden ser muy fuertes o muy débiles. Y eso es lo que vamos a ver entonces. Cuando un elemento llena su nivel de valencia, o sea, completa los 8, entonces
se aplica una regla, que es la que estoy diciendo de hace rato, que se llama regla de los 8 o ley de los 8. Esa regla o ley de los 8 es que todo elemento quiere completar sus 8 electrones de valencia. Y lo va a completar con electrones de otro elemento. ¿Ok? Y nivel de valencia es donde están los electrones de valencia. Donde están los electrones S y P. Ese es el nivel de valencia. Y el nivel de valencia es el nivel más alto de la configuración electrónica. El más alto. Por ejemplo, si el hidrógeno intercambia o comparte su electrón, va a parecerse al helio. También le dije del cloro y el sodio. Pero miren qué va a pasar. Cuando el cloro se junta con el sodio, el cloro le arranca, le quita el electrón al sodio. Y el cloro se carga negativamente porque los electrones son negativos. Fíjense que el cloro tiene, vamos a buscarlo en la tabla para que usted vea. El cloro tiene 17 electrones. 17. Si le quita uno al sodio que está aquí, va a tener 18. Pero nada más tiene 17 protones. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener una carga negativa, ¿verdad que sí? El cloro tiene 17 protones y 17 electrones. Vamos a ponerlo acá. El cloro tiene 17 protones y 17 electrones. Entonces aquí el cloro tiene 17 protones y 17 electrones. Estos son electrones y estos son protones. Entonces en estado natural está neutro. Pero si usted le da un electrón que se lo quitó al sodio, le quita un electrón, entonces va a tener 18 electrones que son negativos y 17 protones. Por lo tanto, el cloro va a tener una carga negativa. Eso se llama un ión. Entonces, el cloro va a tener un ión. Y ese ión, como es negativo, se llama anión. Anión. ¿Ok? Anión. ¿Por qué se llama anión? Si usted recuerda, una batería tiene dos polos. Polo positivo y polo negativo. ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Respondo? Así es, profesor. Ok. Sí, profesor. ¿Cómo se llama el polo positivo? Catión, ¿no? No, no. ¿Cómo se llama el positivo? El polo positivo. Ánodo. Y el negativo se llama cátodo. Entonces, como tiene un ánodo, una batería, vamos a dibujar una batería así aquí. Una batería loca ahí. Este tiene una carga positiva y aquí está el negativo. Este que está acá, que es positivo, se llama ánodo. Esto se llama ánodo. El lado positivo de la batería, el polo positivo se llama ánodo. Y el polo negativo se llama cátodo. Cátodo. ¿Ok? Cátodo. Entonces, un ion negativo, ¿a dónde va? Al ánodo. ¿Verdad que sí? El negativo va al ánodo que positivo. Por eso se llama anión. Pero ¿quién perdió el electrón? Lo perdió el sodio. Entonces, cuando el sodio pierde su único electrón que tiene, perdón, no es un único, perdón. Cuando el sodio tiene 11, ustedes 11. Tiene 11 protones y 11 neutrones, el sodio. Entonces, cuando el sodio tiene 11 protones y 11 electrones, si pierde un electrón, entonces va a tener más protones que electrones. Por eso el sodio, cuando pierde su electrón, se vuelve positivo, un ión positivo. Y ese ión positivo del sodio se llama catión. Catión. ¿Por qué se llama catión? Porque va al cátodo, aquí.
Entonces, lo positivo va a lo negativo. Lo negativo va a lo positivo. Entonces, cuando el cloro y el sodio se juntan, el cloro le quita los electrones al sodio. Y se forman iones. Iones. Entonces, vamos a leerlo acá. Cuando el cloro acepta el electrón que le transfiere el sodio, por lo tanto, ya no tiene equilibrio, porque ahora va a tener entre los protones y entre la carga positiva de los protones y la negativa de los electrones, el cloro ahora va a tener un electrón más. Por lo tanto, va a tener una carga negativa. Va a tener un cloro negativo. En cambio, el sodio que se dio su electrón, que se lo regaló al cloro, ahora va a tener un electrón menos. Por lo tanto, los protones van a ser más que los electrones y va a tener una carga positiva. Si está en la segunda columna y da los dos electrones, como ocurre con con los alcalinos térreos que están acá, como el cloro, el calcio, el magnesio. Entonces, que ahorita yo le puse aquí en la pizarrita, yo le puse acá que el calcio se une, el calcio, usted ve, se unía a dos cloros, porque el calcio regaló dos electrones. Por lo tanto, el calcio cuando regala sus dos electrones, tiene una carga de más dos, porque perdió dos electrones. Entonces, el calcio que tiene 20 electrones y 20 protones, al perder dos electrones, ahora va a tener 20 protones y 18 electrones. O sea, va a tener una carga positiva. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Va a tener una carga positiva. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de enlaces químicos, hablamos de intercambio o compartir electrones. Entonces, vamos a ver ahora, a propósito de compartir electrones, ¿qué ocurre? O sea, las partículas, los iones de carga, o sea, con carga eléctrica se llaman iones. Y yo le dije, el que es negativo es un anión y el que es positivo es un catión. ¿Ok? Entonces, normalmente, como ya les mencioné ejemplos, los que dan electrones son los metales y los que reciben son los no metales. Los no metales ganan electrones. Claro. ¿Por qué ganan electrones los no metales? Porque le falta poco. A este le falta 3, a este le falta 2, a este le falta 1. Ganan electrones. Normalmente ganan electrones los no metales. Y, perdón, y los metales pierden electrones. ¿Ok? Entonces, si pierde un electrón, como los que ganan, los no metales son los que ganan electrones. Y los metales ceden los electrones. Debido a la electronegatividad y la afinidad electrónica. Usted recuerda que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones de otro para formar un enlace. Y afinidad electrónica es la energía que tiene que perder un átomo para ganar un electrón. Entonces, electronegatividad y afinidad electrónica son pareja, van pareja. Por lo tanto, cuando un elemento que está situado en la parte izquierda, o sea, un metal de la tabla, reacciona con uno que está a la derecha, va a cederle los electrones. Por eso el sodio le cede un electrón. Se lo regala, oiga, lo intercambia. ¿Ok? Lo cede, lo intercambia. El que es menos electronegativo se lo da al que es más electronegativo. Por eso, si usted recuerda en la tabla periódica, lo que están aquí son menos electronegativos y este más electronegativo. Vamos a ver, para que usted vea, la electronegatividad del sodio es 0.93 y la del cloro es 3.16. O sea, es mucha diferencia. Pero vamos a ver esa diferencia, la que va a dar el tipo de enlace. ¿Ok? El tipo de enlace. Se puede decir entonces que los átomos que se unen van un compuesto, transfieren o comparten electrones para llenar los 8. O lo comparten o lo transfieren. Vamos a ver ahora cómo se llaman esos tipos de enlaces. Cuando digo que lo transfiere es que lo da. Cuando digo que lo comparte es que lo comparte, no lo da. Ok, lo voy a explicar eso ahora. Cuando los elementos reaccionan para formar un compuesto, se unen por enlaces químicos, que tiene dos tipos de enlaces. Enlace iónico y enlace covalente. Enlace covalente.
Mire, la pizarra que yo tengo acá, lo que yo puedo abrir otra, porque esta no la puedo borrar, o sea, no me da otra página, la puedo borrar. Así que yo lo voy a borrar porque ya eso pasó. Esto va a quedar grabado y ustedes lo van a tener, ¿ok? Vamos a limpiar la pizarra para comenzar de nuevo. Cuando un elemento intercambia electrones, decimos que el enlace es iónico. ¿Por qué es iónico? Pues yo se lo expliqué ahorita. Porque cuando dan electrones se forman iones, porque quedan desbalanceadas sus cargas de protones y electrones. Al quedar desbalanceadas, se quedan con una carga. ¿Ok? Y hace que, por ejemplo, dijimos ahorita que con el cloro, ¿verdad? Con el cloro, vamos a seguir acá, se forma un ion negativo porque recibió un electrón más. Y el sodio, con el cloruro de sodio, se quedó con una carga porque dio un electrón, pues aumentó su carga positiva. Y entonces el enlace entre estos dos es un enlace iónico. Se llama enlace iónico porque cuando se disuelve esta sustancia, cuando se forman, como dieron sus electrones, se forman iones completos, iones. Por eso se llama enlace iónico. Y vamos a ponerlo aquí, enlace. Entonces el enlace tiene dos formas de enlace. Aquí vamos a poner enlace iónico. Y aquí vamos a poner enlace covalente, que es el otro. Vamos a explicarlo ahora mismo, ¿ok? Pero el covalente se divide en dos, que es polar y no polar. Y no polar. Vamos a explicar eso ahora. Entonces el enlace iónico, oigan bien, cuando se disuelve esta sustancia, por ejemplo, esto es sal, cuando se disuelve, hay una alta concentración de iones de cloro y de iones de sodio. Por lo tanto, conduce la electricidad. Por eso, a este tipo de enlace se le llama también enlace electrovalente. Enlace electrovalente. Porque son altos conductores de la electricidad cuando está disuelto. Nunca, nunca conduce electricidad un compuesto sólido. Siempre tiene que ser disuelto. Entonces, el enlace iónico se forma cuando se transfieren electrones, cuando se dan electrones, cuando se transfieren, cuando lo pierde y el otro lo gana entero, el electrón entero. Ese tipo de enlace hay formación de iones y por lo tanto hay una fuerza de atracción entre los elementos que forman el enlace. Tiene un carácter eléctrico, por eso se le llama electrovalente, porque hay una atracción entre las cargas. El enlace iónico se forma entre un metal y un no metal, siempre. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es alta. Y vamos a ponérsela aquí. Esa diferencia de electronegatividad, perdón, esa diferencia de electronegatividad, vamos a poner aquí, diferencia de electronegatividad entre los dos elementos tiene que ser mayor o igual a 1.9. A 1.9. Entonces, si ponemos el cloro y el cloro tiene 3.16 de electronegatividad. Y si usted le resta la del sodio, que tiene 0.93, yo creo, sodio que está acá, no lo puedo leer ahí porque está muy chiquita, tiene 0.93, entonces usted le va a restar a esto 0.93 de la electronegatividad del sodio, 0.93, y le va a dar 6 menos 3, 3, 1 menos 9 no le cabe, 10 menos 9, 1, y te quedó en 9, como es en 2 menos 2.3. 2.
2.13 es mayor de 1.9, usted lo ve. Por lo tanto, el enlace es iónico. Cuando hay la diferencia mayor de 1.9 o igual, usted ve, entonces el enlace es iónico. Ese es el enlace más fuerte. Y cuando esa sustancia la disuelven en agua o la funde, conduce a electricidad. El enlace iónico también se le llama, como le digo ahorita, enlace electrovalente. ¿Ok? Un momento. Enlace electrovalente. ¿Ok? Y los compuestos se llaman compuestos iónicos. Todos los compuestos iónicos, cuando son disueltos, conducen a electricidad. Si usted, por ejemplo, el magnesio y el cloro, este es cloro, perdón, oxígeno, pero el oxígeno tiene 6. O sea, el dibujito no está bien. Entonces, el magnesio pierde 2 electrones y se lo da al oxígeno. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el magnesio 1.2. La diferencia da 2.3. El enlace es iónico. ¿Ok? Entonces, el magnesio adquiere una carga de +2 porque les regaló, intercambió, les cedió 2 electrones. Mira, cuando ustedes entran, por favor, recuérdense que esto es una clase, cierren su micrófono. ¿Ok? Bien, entonces, el oxígeno los recibe los 2 electrones. Por lo tanto, el oxígeno se carga con -2. Se carga negativo porque va a tener más electrones que protones. Y el magnesio se carga positivo porque va a tener más protones que electrones. Y son iones. Este es un catión y este es un anión. Ok, ¿ustedes recuerdan que le dijimos que los metales dan sus electrones y se oxidan? Por lo tanto, se oxidó el magnesio y se redujo el oxígeno. Y como el oxígeno es mucho más electronegativo que el magnesio, le quita los electrones. Le quita 2 electrones de valencia al magnesio. Entonces, como la diferencia es mayor de 1.9, el enlace iónico. Ok, ahora va a ver el enlace covalente. ¿Qué pasa con el enlace covalente? El enlace covalente, vamos a ponérselo aquí de antemano para que ustedes lo tengan aquí. En un enlace covalente tiene 2, polar y no polar. Entonces, vamos a poner aquí la diferencia de electronegatividad en los enlaces covalentes. La diferencia de electronegatividad aquí dice menos de 1.9, no llega a 1.9, pero mayor que 0, mayor que 0. O sea, cualquier diferencia que sea menor de 1.9 ya es enlace covalente. Y ahí en ese tipo de enlace, oigan bien, los electrones no se intercambian, se comparten. ¿Qué es compartir un electrón? Vamos a poner un ejemplo un poco de la vida cotidiana, que usted comparte muchas cosas con la gente. Vamos a suponer que usted tiene una mano de guineo y alguien le pide uno, usted se lo da. Usted se da cuenta que usted lo intercambió. Y como usted lo intercambió, usted se quedó sin ese. Usted va a ver su mano que le va a faltar ese. ¿Ok? Ahora, si usted lo que tiene es un guineo, y alguien le pide un pedazo, entonces usted comparte un poco del guineo. Pero usted se queda. Faltan 10 minutos. Cuando termine los 10 minutos, volvemos, ¿ok? Entonces, cuando usted comparte una parte, usted le da un poco del guineo. Pero usted se queda con otro. Entonces, suponga que ese que usted está compartiendo es un electrón, que es negativo. Entonces, usted está compartiendo algo negativo. Pero usted se va a cargar positivo, pero no completamente. Usted va a tener una carga parcial. Porque usted se quitó un poco de lo negativo y aumentó parcialmente en usted lo positivo. Y el que la recibió, el pedazo que se le usted está compartiendo, el que lo recibió, se carga
negativamente, o sea, parcialmente negativa. No forma iones. No forma iones. Ah, pero ¿qué pasa entonces cuando usted disuelve esa sustancia? Que las cargas parciales positivas y las cargas parciales negativas se juntan. O sea, se juntan las positivas de un lado y las negativas del otro lado. ¿Y qué hace? Se polariza. Por eso se llama polar. Porque se polariza. Vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo de que se junta el nitrógeno y el aluminio. El nitrógeno, el nitrógeno le faltan 3, o sea, tiene más 5. Le faltan 3. Y el aluminio tiene más 3, o sea, le sobran 3. Y a este le faltan 3. Entonces el aluminio y el nitrógeno, puro nitrato de aluminio, nitrato de aluminio. Entonces ese nitrato de aluminio, vamos a ponerlo uno al lado del otro. Usted tiene aluminio aquí y aquí está el nitrógeno. Y hacen 3, un enlace triple. Pero ¿qué pasa? Que todos esos 3 electrones están compartidos. Entonces aquí se queda, de este lado se queda una parte, o sea, da una parte negativa y se carga parcialmente positivo con más 3, pero parcial. Y esta se carga negativamente con menos 3, pero parcial. O sea, no son iones, sino son carga parcial, polarizada. Entonces, en vez de poner ese más 3, va a poner 3 más de este lado. Y aquí va a poner 3 menos de este lado. Entonces, en vez de poner esto, tiene 3 cargas media carga y 3 media carga positiva, se polariza y se atraen, pero polarizada, por eso se llama enlace covalente polar. Como no dan sus electrones, ellos se quedan parcialmente cargados. Y no forma iones. Pero ¿qué pasa? Que las cargas parciales se agrupan y se polarizan y también conducen a electricidad. También conduce a electricidad cuando se disuelve. ¿Por qué conduce a electricidad? Porque están compartiendo los electrones. Entonces el que compartió, el que está compartiendo, dando, se carga positivo. Y el que está compartiendo, recibiendo, se carga negativo. Pero parcial, no una carga total. Esas cargas parciales entonces se polarizan, las cargas parciales se polarizan. Es como si usted tuviera, vamos a decir, un campo, usted tiene un campo de todas esas partículas y todas las positivas, todas las medias cargas positivas se van para un lado y todas las negativas se van para el otro lado y eso están polarizadas. Entonces, entre ellas forma una especie de campo, como de campo magnético entre ellas y conduce la electricidad. Por eso, los enlaces covalentes polares conducen electricidad. Ah, pero no es lo mismo si usted le da del guineo una puntita a si usted le da las 3/4 partes. Entonces, mientras menos comparte usted, menos, más grande es, o sea, mientras menos comparte, más débil es el enlace. Entonces, menos polaridad. Entonces, cuando decimos enlace carga parcial, no es la mitad, sino una carga parcial, que puede ser mucho, mediana o muy poca. Ah, pero entonces cuando la diferencia de electronegatividad es lejos para acá, cerca de 1.9, hay una polaridad alta. Pero cuando está cerca del cero, pero no es igual a cero, entonces tiene una baja polaridad. Conducen los dos la electricidad, pero esto lo conduce mucho y esto lo conduce poco. Eso nos va a dar todo que como los electrones se comparten, no se intercambian, cada uno se queda con una parte de sus electrones. Y cuando esas sustancias se separan, no forman iones. Recuperan la parte que intercambiaron. Es como cuando usted le presta una tijera a la vecina o al vecino. Usted se lo va a devolver. Claro, si usted se lo pide. Nadie devuelve nada. Ahora, ¿cuándo es no polar? Cuando esa diferencia de electronegatividad
entre los dos elementos que están formando el enlace, cuando esa diferencia es cero, entonces se llama enlace covalente no polar. Entonces, el enlace valente polar se llama heteropolar. Heteropolar. ¿Por qué es heteropolar? Mire, porque se comparte una parte y una parte pequeña y el otro se queda con una grande, porque son diferentes, los intercambios son heteropolares, porque las cargas parciales son distintas, por eso se llama heteropolar. Y cuando las cargas son idénticas, porque la diferencia es cero, entonces se llama homopolar. Homo, con una H, homopolar. Ok, esos son los tres tipos de enlace. Enlace iónico, enlace covalente polar y enlace covalente no polar. Venimos aquí, perdón, y entendemos que como estos dos, la diferencia de electronegatividad de estos dos, que es el hidrógeno y el cloro, para formar ácido clorhídrico, es 2.3 menos 2.1 da 0.9, entonces no se forman iones, sino que va a tener una densidad de carga parcial. Entonces el cloro se va a cargar parcialmente negativo y el hidrógeno se va a cargar parcialmente negativo. Cuando se forma este tipo de compuesto, se le llama a esa molécula, al ácido clorhídrico, es una molécula polar o dipolo. Y si fuera con el ácido covalente no polar, entonces fuera una sustancia no polar. Ok, esta es heteropolar, como ya le dije. Ustedes, por ejemplo, este es el hidrógeno y este es el cloro. O al revés, porque el cloro es más pequeño, pero es así, el hidrógeno es el cloro. Entonces el hidrógeno comparte parte de su electrón con el cloro y se carga parcialmente negativo. Pero fíjense que están polarizados, no están juntos, ustedes ven, no se separaron. Están separados, pero ahí pegaditos. Ok, muy bien. En algunos compuestos covalentes, la diferencia es cero. Y si la diferencia es cero, entonces el enlace se llama enlace covalente no polar u homopolar. ¿Cuáles son esos enlaces homopolares? Bueno, si usted se fija, el hidrógeno y el fósforo tienen la misma electronegatividad. Vamos a buscarlo aquí. Mire, fósforo 2.1, hidrógeno 2.1. Entonces, cuando se juntan hidrógeno y fósforo, ácido fosfórico, es no polar. Pero también de aquí vemos muchos que tienen la misma electronegatividad. Eso entre ellos no reaccionan. Entre ellos no reaccionan porque son metales. Pero si usted busca uno acá con una electronegatividad igual a uno de aquí, forman un enlace covalente no polar. Todos los gases que se forman con, en la tabla, vamos a ponerlo aquí, en la naturaleza usted no va a encontrar el cloro así. Va a encontrar el cloro con un 2, porque el cloro es una molécula no polar, forma un gas no polar. Igual el hidrógeno nunca lo va a encontrar solo, siempre se une a otro hidrógeno. Igual pasa con el nitrógeno, nunca lo va a encontrar solo, se une a otro nitrógeno. ¿Ok? Nunca va a encontrar un oxígeno solo, se une a otro oxígeno. Nunca va a encontrar el flúor solo, se une a otro flúor. Nunca va a encontrar el yodo solo, se va a unir a otro solo. Y nunca va a encontrar el bromo solo, se une a otro. O sea, esos son enlaces no polares.